Pensemos en esto por un segundo. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea, desde el edificio en el que estamos hasta el móvil que llevamos en el bolsillo, no es más que el último capítulo de una historia larguísima. Una historia de ingenio, de cómo los seres humanos hemos aprendido a jugar con los materiales para dar forma a nuestro mundo. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Basta con echar un vistazo a nuestro alrededor. Mirad el mundo que hemos sido capaces de levantar. Es un tapiz increíblemente complejo de cristal, acero, hormigón, todo iluminado por la noche. Es un monumento a nuestra capacidad para coger los elementos básicos de la naturaleza y transformarlos en algo completamente nuevo. Y esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque no se trata solo de los objetos, ¿verdad? Se trata del viaje, de ese larguísimo camino de ingenio que nos ha traído hasta aquí. Un camino que empezó con la primera piedra que alguien decidió afilar y que ha llegado hasta estos rascacielos que casi tocan las nubes. Para entender bien cómo hemos llegado hasta aquí y lo que es más importante, hacia dónde podríamos ir ahora, vamos a hacer un viaje muy rápido. Un recorrido por 4 etapas clave en esta increíble historia de los materiales. Venga, pues empecemos por el principio de todo, por el punto de partida, el momento exacto en el que la humanidad y la tecnología empezaron su larga relación. A ver, la clave de todo esto es que el primer gran salto tecnológico de la historia no fue una máquina ni nada complejo. Fue un acto que hoy nos parece simple, pero que fue absolutamente revolucionario. Coger una piedra y darle un filo, darle un propósito. Ahí, justo ahí, empezó todo. Y es que si nos fijamos en el contraste, es que ahí está la clave de todo. Por un lado, la materia prima, la piedra, sin más, tal como la encuentras en la naturaleza. Y por el otro, una idea hecha realidad, una herramienta. Ese salto mental, esa capacidad de ver un hacha donde antes solo había una roca, es lo que permitió a nuestros antepasados no solo sobrevivir, sino empezar a prosperar. Claro, esta era fue increíblemente larga y se fue dividiendo en fases. Empezamos en el Paleolítico con herramientas bastante toscas, luego pasamos al Mesolítico, donde ya vemos diseños mucho más refinados, más especializados, y todo culmina en el Neolítico, que es cuando arranca la agricultura y la alfarería. Vamos, las bases de la civilización. Pero bueno, lo que de verdad es fascinante es lo que vino después, cuando la humanidad fue un paso más allá de la piedra y aprendió a dominar el fuego para empezar a dar forma a los metales. Y con esto aparece una disciplina nueva, la metalurgia. Y esto, vamos, lo cambió absolutamente todo. De repente teníamos entre manos materiales que eran más resistentes, más duraderos y muchísimo más versátiles que cualquier cosa que la piedra nos podía ofrecer. Las sociedades enteras tuvieron que reorganizarse en torno a este nuevo poder. El proceso, si lo pensamos, tiene toda la lógica del mundo. Primero se empezó con el cobre, que es fácil de trabajar, pero es blandito. Luego vino la genialidad, la aleación, mezclar cobre con estaño para crear bronce, que es muchísimo más duro. Y finalmente, el dominio del hierro. Al ser más abundante, puso herramientas potentes al alcance de mucha más gente y empezó a democratizar la tecnología. Pero ojo, porque este nuevo dominio no era solo para hacer cosas útiles. Al tener materiales que se podían moldear, como la arcilla o los metales blandos, se abrió un universo nuevo de expresión artística, de cultura. Esta figura, por ejemplo, no es solo un objeto, es un símbolo, una creencia. Es la prueba de que los nuevos materiales también nos permitieron empezar a contar nuestras propias historias. Y luego llegó el hierro. Y eso sí que fue un antes y un después en toda regla. Pensemos un momento en lo que significa. Al ser más común y más barato que el bronce, de repente un agricultor podía permitirse un arado de hierro que era infinitamente más eficaz. Esto generó excedentes de comida, permitió que las aldeas se convirtieran en ciudades, cambió la sociedad para siempre. Y bueno, por supuesto, también hizo que la guerra fuera mucho más letal. Y toda esta base tecnológica nos lleva de cabeza a la siguiente gran explosión de creatividad, la era de los grandes imperios y el amanecer del mundo moderno que hoy conocemos. Es que si ponemos una época al lado de la otra, la romana y la nuestra, la aceleración es increíble. Pasamos del hormigón romano, que ya era una maravilla, pero que se construía con fuerza humana y animal, al acero y los plásticos de hoy, que se alimentan de carbón, de petróleo, de electricidad. El salto es, sencillamente, brutal. De construir acueductos a fabricar aviones. Mucha gente piensa en la revolución industrial como una sola cosa, pero en realidad fue una especie de tormenta perfecta. La confluencia de estos 6 factores clave, nuevos materiales, nuevas energías, máquinas revolucionarias y sobre todo la aplicación sistemática de la ciencia a la industria. Todo junto transformó el mundo en poquísimo tiempo. Claro, esta explosión de innovación nos trae directos hasta hoy, a un momento en el que, inevitablemente, tenemos que enfrentarnos a las consecuencias, a veces inesperadas, de este inmenso poder que tenemos para crear y para transformar.
Y aquí es donde nos damos cuenta de que todo este éxito material, pues, ha tenido un precio. La explotación masiva de recursos, el impacto en el medio ambiente, todo esto nos obliga a repensar por completo nuestro modelo de usar y tirar. Tenemos que empezar a movernos hacia una economía circular, una en la que los residuos de hoy sean los recursos de mañana. Esta frase, la verdad, es que lo resume a la perfección. Es el gran dilema que tenemos sobre la mesa. La innovación no se va a detener, pero ahora tiene que ir de la mano de la responsabilidad. Ya no vale solo con preguntarnos qué podemos crear, sino que tenemos que preguntarnos cuál será su impacto real en el planeta y en nosotros. Pero bueno, es justo aquí donde aparecen soluciones que son, la verdad, alucinantes, como la biomimética. En lugar de simplemente extraer recursos, empezamos a aprender de la naturaleza. Pensemos en la tela de una araña, que es más resistente que el acero, o en cómo las hojas de los árboles capturan la energía del sol con una eficiencia increíble. La naturaleza lleva millones de años innovando de forma sostenible. Quizá es hora de escucharla. Y así, desde esa primera piedra afilada hasta materiales que imitan a la propia vida, nuestro viaje con los materiales continúa. Lo que nos deja con esta pregunta final, que es la pregunta del millón. La cuestión ya no es qué podemos construir. La tecnología nos permite hacer casi cualquier cosa. La verdadera pregunta ahora es qué debemos construir. Y esa es la elección que va a definir nuestro futuro.